Nuestro país cuenta con el más moderno criadero de alevines de Latinoamérica y el Caribe. El mismo se encuentra en la ciudad de Eusebio Ayala. Más de 50.000 productores del país son beneficiados con este maravilloso proyecto. A través de las capacitaciones, se quiere lograr que cada familia pueda tener la posibilidad de tener un estanque de piscicultura que pueda llegar a ser rentable, además de la importancia del consumo de la carne de pescado dentro de las familias campesinas. Estamos en el Centro de Producción de Alevines en la ciudad de Eusebio Ayala, una cooperación de la hermana República de China, Taiwán, con nuestro país a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este es el mayor centro de producción de alevines a nivel nacional y un orgullo para nuestro país. Aquí contamos con todo lo que es tecnología de punta para la reproducción tanto de la especie tilapia como pacú, y ahora mismo estamos en las instalaciones del proyecto pacú, que cuenta con 12 estanques circulares, que es lo que estamos observando. Tiene un sistema de aireación, todo con tecnología de punta. Recambio de agua se realiza al terminar el ciclo productivo de los alevines, que dura aproximadamente 70 días, y posteriormente a eso pasa ya al sistema de invernadero que tenemos acá para posteriormente estos alevines. ¿Cómo podemos llevar los alevines a la finca a los productores? Los productores se pueden acercar hasta el Centro de Producción de Alevines aquí en la ciudad de Eusebio Ayala, trasladarlos en bolsas con oxígeno que tienen dependiendo de la distancia, nosotros cargamos las bolsas con la cantidad correspondiente y con oxígeno. De esta manera no se estresan los alevines y llegan hasta la finca del productor. Bueno, el trabajo que se realiza aquí en el laboratorio son tres principalmente. El primero es la identificación del tipo de microalgas, el segundo la multiplicación y el tercero la conservación de las muestras puras de microalgas. Estos procesos se respeta aquí en el laboratorio para así disminuir el costo de producción, aumentar el índice de sobrevivencia y tener como alimento para las larvas de peces y zooplancton. Bueno, primeramente, el tipo de microalga con cual se trabaja aquí en el laboratorio es la clorela. Las clorelas son microscópicas, autótrofas, que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Para eso necesitan tres condiciones principalmente. Como pueden observar aquí, la luz artificial, un poco de fertilizante dentro del frasco y también una temperatura constante alrededor de los 28 grados. Al tener eso o al producir ese tipo de clorela, la clorela aporta beneficios como puede ser el aumento de la biomasa homogénea, también el aumento del oxígeno disponible dentro del estanque y también como alimento para las larvas de peces y zooplancton. También principalmente para empezar a reproducir o identificar las microalgas dentro del laboratorio, primeramente se tiene que disponer de las muestras. Primeramente, para trabajar dentro de la cámara de flujo laminar se debe desinfectar las manos con alcohol, usar tapabocas. Ya desinfectada, se debe disponer de la muestra dentro de la cámara, pero siempre trabajando dentro para evitar una posible contaminación. Se agarra la pequeña muestra y se pipetea del recipiente. Una vez que se pipetea, se debe poner encima de la lámina una sola gota de la muestra. Este trabajo debe ser realizado bajo observación del microscopio. Una vez que se observa, se debe de volver a pipetear hasta conseguir una sola célula en una sola gota de agua. Al conseguir una sola célula en una sola gota de agua, debe ser cultivada o inoculada dentro de un botellón. Al traspasar los cuarto o quinto días se observa un crecimiento medio verduzco dentro del botellón. Esa muestra se trae dentro de la cámara de flujo laminar, pero anteriormente debe ser preparada el medio de cultivo en el cual va a ser inoculado. Para eso se necesita el agar. El agar
Se utiliza alrededor de 4 gramos en 100 ml de agua. Se mezcla y se introduce dentro del autoclave. De ese modo desinfecta y homogeneiza todo el producto. Se deja trabajando alrededor de 45 minutos. También debe desinfectarse las placas que van a ser utilizadas. Ya transcurrían los 45 minutos en 137 grados. Se saca el medio de cultivo, las placas, y deben ser cargadas las placas con el agar. Una vez cargadas, deben ser reposadas o dejadas alrededor de 3 a 4 horas dentro de la cámara de flujo laminar. De ese modo se evita una contaminación en el medio de cultivo. También deben ser fertilizadas con el Walne Medium. Transcurrida esos 3-4 horas, el medio de cultivo tiene una consistencia medio gelatinosa, amarillenta. Ese medio de cultivo sirve para las microalgas para un crecimiento de forma homogénea al traspasar los días. En este caso utilizaremos un medio de cultivo puro para inocular o traspasar las microalgas de una placa a otra placa. Para eso se necesita un mechero encendido, anza para inocular. El anza debe ser desinfectada al rojo vivo para evitar una contaminación. Posterior debe ser enfriada la punta para evitar una muerte de las microalgas. Ya enfriada, la muestra pura debe ser retirada en una pequeña colonia con la punta de lanza para posterior inoculación en el medio de cultivo. La inoculación se realiza de forma zigzag, continua y sin corte. Al realizar todo ese paso, las placas deben ser selladas con papel parafilm. Una vez realizado todo ese paso, las placas deben ser dejadas dentro de la cámara de flujo laminar alrededor de 3 a 4 días. Al cuarto o quinto día se observa un crecimiento de las colonias o las microalgas. Si el trabajo se realizó de forma eficiente, higiénica, no tiene ninguna contaminación. En ese caso, al quinto o sexto día se retira una pequeña muestra y eso se inocula en el botellón para multiplicación. Bueno, ahora estamos en la parte de zooplancton. Los zooplancton son seres heterótrofos macroscópicos que tienen la capacidad de alimentarse de otros seres vivos, que pueden ser la clorela o microalgas y otros tipos de zooplancton, pero de menor tamaño. Bueno, los zooplancton que se dispone aquí en el laboratorio son las siguientes: el copepodo, el rotífero y la damnia. Pero en este caso se observa aquí que se tiene una damnia. La damnia tiene un tamaño que varía de 0.2 milímetros a 3 milímetros. Y es el zooplancton de mayor tamaño que se dispone aquí en el laboratorio. Bueno, tiene una alta cantidad de proteína dentro del cuerpo, por decir, debido a que a mayor cantidad de alimentos que consumen, mejor calidad, aumenta la cantidad de proteína que tienen. Y puede variar de acuerdo al tipo de alimentación que tienen. La damnia puede tener una reproducción partenogénica, que puede ser la sexual y la sexual. En la reproducción partenogénica no necesita al macho, de ese modo ellos empiezan a perpetuar la especie, pero para realizar la reproducción partenogénica deben tener algunas condiciones adversas, como puede ser la disminución o aumento del pH, o el cambio brusco de temperatura, o el cambio de salinidad del agua. En ese caso la damnia
empieza a encapsular el huevo que tiene en el aparato reproductor, y cuando muere la damnia hembra suelta los huevos y se empieza a adherir por las paredes del estanque. Cuando las condiciones el huevo empieza a eclosionar y sale otra damnia hembra. Pero para que salga una damnia macho, el macho tiene que fecundar al huevo de la hembra, de ese modo sale otro macho. Para producir damnia en el estanque es recomendable que solo se tenga damnia en un solo estanque. De ese modo se facilita la cosecha, se facilita la reproducción de la damnia y no termina la especie. Cuando la damnia es cosechada con las redes, eso debe ser utilizada para la alimentación de las larvas de los peces, acorde al tamaño de las larvas, porque las larvas de los peces tienen la abertura de la boca es muy chico y las damnias pueden ser tamizadas acorde al tamaño. De ese modo se utiliza esas damnias acorde a la evolución del tamaño de las larvas de los peces. De ese modo se disminuye el costo de producción en estado larval de los peces, también aumenta el índice de sobrevivencia y las larvas de los peces tienen un mejor crecimiento. La damnia se alimenta principalmente de las microalgas, por eso es importante que se fertilice siempre el estanque. De ese modo las microalgas empiezan a crecer y tener alta cantidad de proteína. Al tener alta cantidad de proteína, las damnias o los zooplancton empiezan a fagocitar o alimentarse de eso, y de ese modo aumenta también la cantidad de proteína de la damnia. Shaddai Arte, los artículos más bellos y exclusivos para decorar cada rincón de tu hogar. Artesanía y tradición de los distintos puntos del país. Shaddai Arte, el toque personal que estás buscando. Visítanos en Ruta General Aquino, entre Rosa González y Villa Adela, o comunícate con nosotros al 0994 314 225. Estos son zooplancton de agua marina, que solo se reproducen y empiezan a eclosionar cuando el agua tiene cierto porcentaje de salinidad y cierto porcentaje o cantidad de temperatura. Las artemias son alimento para las larvas de los peces. También tiene un tamaño muy diminuto que facilita a las larvas de peces para alimentarse de los mismos. Empezamos a poner cierto porcentaje de sal en el recipiente y colocamos las artemias en el agua con un poco de oxígeno para que puedan eclosionar. Las condiciones que debe reunir la finca del productor para iniciar un programa productivo en el área de piscicultura son tres. Las condiciones básicas: el tipo de terreno, que tiene que ser arcilloso, de esa manera no filtra el agua, tiene que tener disponibilidad de agua, tiene que tener manantiales, y la topografía. Mucho desnivel, mayor al 5%, no se recomienda iniciar un programa productivo. ¿Por qué? Porque el capital inicial que requieren es muy alto y ahí disminuye la rentabilidad. También recorriendo el país vemos la necesidad de que tienen que tener capacitación para construir el estanque y durante la construcción. Verificar la finca si reúnen estas condiciones y luego acompañar la construcción del estanque, porque generalmente cuando se contrata a la retroexcavadora, el maquinista, generalmente ellos hacen tajamares y no estanque. Entonces tiene que estar un especialista en construcción de estanque. ¿Por qué? Porque el estanque tiene una diferencia del tajamar. Tiene un sistema de drenaje que tiene dos funciones principales.
Una es la de mantener nivel de agua y la otra función es que cuando nosotros lleguemos al ciclo, termine el ciclo productivo de la tilapia, que son a los 6 meses, está con 500 gramos, debemos hacer una cosecha total del producto y debemos bajar nivel de agua. Por eso el sistema de drenaje, que es un caño PVC blanco, debe de tener los estanques para las dos funciones que mencionamos anteriormente. La acuicultura presenta una gran oportunidad de innovación en nuestro país, integrando la agricultura con la piscicultura, dando valor agregado a la materia prima y convirtiéndola en una de las mejores proteínas existentes para el consumo animal. Los procesos que se debe seguir para poder hacer un balanceado artesanal son los siguientes. El primero es identificar. Al identificar estamos diciendo en saber con qué contamos en nuestra finca o en nuestro establecimiento. En este caso yo identifiqué los siguientes productos. Tengo poroto, tengo soja, harina de hueso y carne, tengo harina de sangre y como un complemento tengo un poco de maíz, arrocillo y afrecho. Yo puedo contar con todos estos productos. Una vez que yo tengo identificado lo que voy a utilizar, tengo que pasar al siguiente paso, que es la molienda. La molienda consiste en pasar todo por un molino o una forrajera. Eso ya depende con qué contamos. A mí me gusta siempre utilizar el molino simple de maíz, porque todos contamos con un molino. En el campo siempre tenemos. Es un molino simple de maíz, el cual metemos el producto en bruto. Esto se molina y se va tamizando hasta conseguir la consistencia que nosotros queremos. Una vez que esté todo molido, nosotros tenemos que hacer el mezclado. ¿El mezclado en qué consiste? Consiste en ir pesando los distintos materiales. Una vez que esto es todo pesado, hacemos la cocción. La cocción consiste en hacer hervir el producto ya todo junto, para que puedan liberar el gluten y el almidón que va teniendo. Entonces, una vez que esté toda la cocción, hacemos el peletizado, que es este proceso. El peletizado consiste en pasar por un molino simple de carne para que se pueda liberar de humedad y así poder guardar por más tiempo para poder hacer el envasado. Si nosotros guardamos este producto que ya está terminado, ya está todo cocido, pero tiene mucha humedad, la humedad va a empezar a descomponer al día siguiente la materia y entonces ya no va a poder ser más utilizado. Entonces lo que nosotros hacemos es pasar por el molino de carne. Esto sale así en forma de fideo y luego se rompe así. Esto se deja al sol, se deja secar y ya tenemos el producto final, que es el balanceado seco. Este balanceado seco nosotros podemos guardar hasta por 3 o 4 meses, ya dependiendo de la cantidad de proteína animal que tenga. Una vez molidos todos los productos, se hace el mezclado. Esto se coloca en una latona o en un tacho donde podemos nosotros hacer hervir. La cantidad de agua que se le coloca al producto ya es relativo, ya depende de qué producto estamos utilizando. Ejemplo, si yo pongo 5 kilos de arroz en mi primer producto, ¿verdad? Voy a utilizar aproximadamente medio litro de agua. Pero si en el segundo producto utilizo solamente 3/4 o 1/4 de arroz, va a ser menos el agua. El tiempo de cocción para que esté el balanceado totalmente listo depende mucho del tamaño de los granos que nosotros tenemos. Cuanto más fino sea el grano, el tiempo de cocción va a ser menor. El objetivo a la hora de cocción es ir revolviendo, que la mezcla sea homogénea y ir probando hasta que esté todo blando nuestro producto. Una vez que esté todo blando nuestro producto, nosotros podemos retirar del fuego, o en todo caso, si sigue muy aguado, podemos dejar que se vaya evaporando el agua hasta que nosotros tengamos una mezcla semiseca. Una vez que esté semiseca la mezcla, nosotros retiramos del fuego, dejamos enfriar y ya tenemos la consistencia que queremos. Una vez que nosotros tengamos identificado las materias primas que vamos a estar utilizando, en este caso tenemos soja, maíz, afrecho, arrocillo y polvo de puchero. Nosotros ya identificamos, la soja viene a ser nuestro equivalente a la proteína vegetal. Después tenemos el maíz, el afrecho y el arrocillo, ya vienen a ser ya complementos. Tienen cierta cantidad de proteína, pero es bajo. Después tenemos nosotros el polvo de puchero, que viene a ser el equivalente a la proteína animal. Entonces vamos a hacer nosotros un balance entre proteína vegetal y proteína animal para que el requerimiento nutricional del pez esté completo.
porque existen tres tipos de balanceado generalmente para los peces. Está el iniciador, el crecimiento y el engorde. El iniciador tiene 45% de proteína promedio, el crecimiento tiene 38% de proteína y el engorde tiene 28% de proteína. Entonces, esta fórmula está en base a 100 kilogramos. No vamos a poder preparar 100 kilogramos en una vez porque es mucho volumen, pero la fórmula está en base a 100 kilogramos para que después la conversión sea mejor. O sea que si yo quiero preparar 50 kilogramos, automáticamente la mitad del producto. 25 kilogramos y así, o por regla de 3 simple. Entonces, también nos sirve para poder identificar la cantidad de proteína que tiene el balanceado en sí. Eso se hace con una fórmula matemática que es 38 por 30 dividido 100, nos da 11.4. Hacemos la misma operación para los demás y se suma entre sí. Lo que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de proteína que aporta la soja en sí por la cantidad de kilos que aplicamos a la mezcla dividido 100. Entonces nosotros podemos ahí saber qué cantidad de proteína tiene el balanceado que estamos preparando. Estas son varias fórmulas que yo estoy utilizando actualmente. Cada una tiene cierta cantidad de proteína, pero los mismos materiales. Esta es una prueba para saber cuál da mejor rendimiento, o sea, cuánto gastamos en fabricar esto y cuántos kilogramos de peces estamos nosotros obteniendo con eso. Y la misma operación para cada uno. Entonces al final vamos a tener un resultado exacto de que con esta fórmula y este gasto vamos a estar recibiendo tantos kilos de peces. Eso significa conversión alimenticia. Si nosotros damos 2 kilos de balanceado y recibimos 1 kilo de pez, eso significa 2:1. Y acá tenemos el balanceado comercial que generalmente se está comprando, ¿verdad? Y este viene a ser nuestro maestro, nuestra regla para medir los resultados que estamos teniendo con los demás. Para medir los resultados de estos productos es importante hacer la biometría por lo menos cada 15 días. Nosotros empezamos hoy siempre con las anotaciones de cuánto pesó nuestro pez al inicio, cuánto balanceado le estamos dando, a los 15 días sacamos la muestra, pesamos y hacemos la diferencia. Cuánto tenía antes, cuántos tiene ahora, cuántos pesos ganó y cuánto balanceado le dimos. La misma operación se tiene que hacer cada 15 días. Y generalmente la operación se hace por 6 meses, porque el tiempo de vida de la tilapia, su arco de crecimiento es mayor hasta los 6 meses. Entonces a los 6 meses nosotros ya tenemos ya una tilapia concluida y para que nuestro estudio esté bien hecho, 6 meses es el tiempo que necesitamos. La prueba se debe realizar por 6 meses, cada 15 días se hace la biometría. Una vez que nosotros sepamos cuánto pesa nuestro pez, tenemos que ir cambiando la cantidad de balanceado que le estamos dando. Eso significa tabla de ración diaria. Entonces, nosotros, si hoy tenemos tantos kilos de peces vivos, le estamos dando su 10%. Dentro de un mes eso va a subir la cantidad de peces. Entonces vamos a ir aumentando la cantidad de balanceado. Al principio yo expliqué que hay 3 tipos de balanceados comerciales. Está el iniciador, el crecimiento y el engorde. Estos dependen mucho de qué tamaño de pez tengamos nosotros, porque el requerimiento nutricional de un pez pequeño no es igual al de un pez grande. Entonces es importante saber en qué etapa está nuestro pez y qué balanceado tenemos que hacer para este pez. El tamaño de los balanceados que nosotros ahora mismo estamos viendo es exclusivamente ya para el tema de engorde. Si nosotros queremos hacer el tema de crecimiento para peces más pequeños, solamente cambiamos un instrumento de nuestra mesa, que es este accesorio del molino. Nosotros cambiamos y sale este fideo más pequeño. Entonces nosotros podemos darle a los alevines más pequeños. A veces cambia mucho la velocidad de crecimiento dependiendo mucho de la temperatura, del pH y de la cantidad de oxígeno en el agua. Una semana te crece 5 gramos, otra semana te crece 10 gramos y así. Generalmente se mide todo del principio al final y se hace un estándar. Importante también resaltar para todos los que están viendo el programa que aquí en el Centro de Producción de Alevines tenemos un centro de capacitación, que es lo que estamos observando en el fondo, donde todos aquellos interesados en tener experiencia en producción de tilapia y de pacú se pueden acercar. La condición es una nota que tiene que estar dirigida al señor viceministro de Ganadería, el doctor Marcelo González. Eso lo envían directamente a mi correo, de esta manera facilitarle también al productor
susana.barua@gmail.com solicitando capacitación. Aquí en el centro contamos con hospedaje para 20 personas cómodamente, ellos se pueden quedar. Tenemos una cocina donde pueden hacer una olla popular, de esta manera también abaratar lo que es alimentación, porque como centro cubre todo lo que es hospedaje, la transferencia de conocimiento, y el productor o el estudiante debe cubrir su alimentación. Es importante también señalar que todos los estudiantes de distintas carreras pueden acercarse hasta el centro y pueden realizar pasantías académicas y pasantías laborales el tiempo que ellos requieran. Algunos estudiantes vienen 2 meses, 1 mes, eso ya depende de la disponibilidad de tiempo y del interés que tengan los estudiantes y también los productores. También nosotros acompañamos como Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del gobierno de la hermana República de Taiwán, en la realización de tesis de grado, donde todo el proceso le acompañamos al estudiante hasta la culminación de su tesis. Shadai Arte, los artículos más bellos y exclusivos para decorar cada rincón de tu hogar. Artesanía y tradición de los distintos puntos del país. Shadai Arte, el toque personal que estás buscando. Visítanos en Ruta General Aquino, entre Rosa González y Villa Adela, o comunícate con nosotros al 0994 314 225. Estamos dentro de la planta de procesamiento móvil. Esta área, ahí tenemos una ventana por donde ingresa el pescado, tilapia. Está un operador donde recibe, posteriormente se hace el pesaje, se hace la limpieza y va por este sistema en forma automática. Aquí tenemos la presencia de 4 operadores que hacen el fileteado de tilapia. Esta es la área sucia que nosotros le llamamos, que tiene como objetivo principalmente capacitarle a los líderes de las asociaciones. De esta manera se forman capacitadores de capacitadores a los productores y ellos posteriormente transfieren ese conocimiento que han adquirido a sus productores. Aquí se deja en este lugar para que se seque el producto y posteriormente ya se hace el envasado. Tenemos el freezer donde se conserva, o si no, directamente los productores pueden comercializar a través de esta ventanilla al consumidor. ¿Qué es lo que se logra con la planta de procesamiento móvil? Es transferirle conocimiento a los productores en el área de darle valor agregado a su producto final, para que no vendan directamente entero, sino puede ser fileteado o despinado en el caso de Pacú, y la rentabilidad aumenta en la finca de los productores. Y también, al tener una planta móvil, una planta fija, por ejemplo en el departamento de Itapúa, ellos mismos, los socios de la asociación, van a ser los que acopian de sus productores, entonces le van a pagar lo que vale realmente ese producto. Eso es lo que se busca con esta planta. Nuestro país puede convertirse en un gran productor de peces, pues contamos con todas las condiciones. Tenemos que levantar ese factor crítico que es el conocimiento. Tenemos el gran potencial y las herramientas para que esto sea un sueño hecho realidad.